Sin saber que era multimillonario, la hija de la empleada doméstica se acercó al hombre solitario. «Señor», preguntó, «¿le gustaría ser mi compañero de baile?» Su sencilla pregunta dejó a todos en la sala boquiabiertos. Él era un multimillonario perdido en un duelo que se le había posado encima como el polvo. Ella era una niña de 10 años, hija de una empleada doméstica que solo vio a un hombre que parecía solo. En un gimnasio dividido por la riqueza y el juicio, ella ignoró las miradas y cruzó el piso. No sabía que él era multimillonario. Solo sabía que estaba solo. Con una simple pregunta, «¿Quieres ser mi compañero de baile?», ofreció un momento de sencilla bondad humana. No tenía idea de que ese único baile desataría una cruel represalia y desencadenaría un poder que no podía imaginar. Y antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde te unes hoy? Ahora espero que disfrutes la historia. Él permanecía solo como un fantasma en un gimnasio lleno de risas. Robert Walsh, un hombre que poseía rascacielos, parecía perdido bajo serpentinas de papel. Había ido a firmar un cheque, un deber que detestaba, pero no esperaba que una niña de 10 años cambiara su vida. El aire del gimnasio de la escuela primaria Lincoln estaba cargado con el olor de cera para pisos y pizza. Dibujos de pavos y peregrinos restos del Día de Acción de Gracias aún estaban pegados a las paredes. El baile de padres e hijas estaba en pleno apogeo. Padres con trajes torpes hacían girar a hijas con vestidos brillantes. En la esquina cerca del ponche tibio, Robert Walsh miró su reloj. 6:17 p.m. Odiaba esos eventos. Eran ruidosos. Eran desordenados. Le recordaban una vida que ya no tenía. Estaba allí como invitado de honor el Walsh de la Fundación Familiar Walsh, que había financiado la nueva biblioteca de la escuela. El director había insistido en que se presentara. «Será bueno para la comunidad, señor Walsh», le había dicho. Robert solo se sentía vacío. Ajustó el puño de su suéter de cachemir gris. Se sentía como un impostor. Había construido un imperio de logística y envíos. Podía mover carga a través de los océanos, pero no podía apartarse del duelo que se le había asentado encima como el polvo. Al otro lado del gimnasio, Emily, de 10 años, observaba a los bailarines. Tenía el cabello rubio corto y práctico. Su vestido era sencillo de una tela azul claro que su madre había cosido con sus propias manos. Era bonito, pero no brillante. No tenía encajes ni lentejuelas como los de las otras niñas. A Emily no le importaba. Estaba buscando a su propio compañero. Su madre, Margaret, estaba junto a las puertas del gimnasio mirando a su hija. Margaret tenía las manos fuertemente entrelazadas. Era una mujer orgullosa pero cansada. Trabajaba como empleada doméstica para la familia Peterson, una de las más ricas del condado. Reconocía el aspecto de la riqueza. Lo veía de pie junto a la mesa del ponche. Margaret conocía a ese hombre. Todos lo conocían. Robert Walsh. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas de la caja del supermercado. «Emily, cariño», susurró Margaret tirando de su hija por un momento. «Quizá deberíamos solo mirar un rato». Emily miró a su madre. «Pero es un baile, mamá». «Lo sé, solo pórtate bien». Margaret echó una mirada nerviosa hacia otra mujer al otro lado del salón. Aquella mujer era la señora Peterson. Estaba allí con su hija Chloe. La señora Peterson llevaba un elegante vestido negro y una expresión de desaprobación permanente. Vio a Margaret y a Emily, y el labio se le curvó apenas. Se inclinó hacia otra madre. «Parece que esta noche dejaron entrar a cualquiera», susurró lo bastante alto para que la oyeran. El rostro de Margaret se encendió. Puso una mano protectora sobre el hombro de Emily. Emily no escuchó la cruel observación. Estaba concentrada en el hombre junto al ponche. Parecía solo. Parecía como ella se sentía a veces. Su abuelo, un hombre que había ganado medallas por valentía en una guerra lejana, siempre le decía una cosa: «El valor no es ser fuerte, Em. Es ver a alguien que necesita ayuda y ayudarlo aunque tengas miedo». El hombre del suéter gris parecía necesitar ayuda. Parecía necesitar un amigo. «Vuelvo enseguida, mamá»,
dijo Emily. Emily, espera, siseó Margaret. Pero Emily ya se estaba moviendo. Caminó con decisión. Ignoró a los otros bailarines. Ignoró a las chicas que se reían. Cruzó directamente el suelo de madera pulida. Robert Walsh la vio venir. Supuso que estaba perdida o quizá quería que le comprara un boleto de rifa. Se preparó para ser amable, pero firme. La señora Peterson también lo vio. Abrió mucho los ojos incrédula. «¿Qué está haciendo esa niña?», murmuró. Emily se detuvo justo frente al multimillonario. Tuvo que inclinar la cabeza completamente hacia atrás para mirarlo a los ojos. Sus ojos eran grises y muy tristes. Ella no sabía que él era multimillonario. No sabía que era dueño del edificio en el que estaba parada. Solo sabía que estaba solo. Emily tomó una pequeña bocanada de aire. Recordó las palabras de su abuelo. «Señor», dijo con voz clara y pequeña, «querría ser mi compañero de baile». La música pareció bajar. El murmullo a su alrededor se desvaneció. Robert Walsh se quedó inmóvil. Miró a la pequeña niña rubia. Su expresión era completamente seria. No había broma ni truco, solo una simple pregunta. ¿Tú quieres bailar conmigo?», preguntó Robert. Su voz era áspera. No había hablado de verdad con nadie en horas. «Sí, señor», dijo Emily. «El cartel dice baile de padre e hija. Yo no tengo a mi padre aquí y usted está solo. La gente no debería estar sola en un baile». La garganta de Robert se tensó. Hacía años que nadie le hablaba con una bondad tan simple y honesta. En su mundo todos querían algo: su dinero, su influencia, su nombre. Aquella niña solo quería un compañero de baile. Miró por encima de su cabeza y vio a la señora Peterson, observando con el rostro contraído por el juicio. Vio a Margaret junto a la puerta retorciéndose las manos aterrada. Luego volvió a mirar a Emily. «No soy», dijo Robert lentamente, «un muy buen bailarín». Emily sonrió. «No importa. Puedo enseñarle. El truco es no pisar los pies del otro». Un pequeño sonido oxidado escapó del pecho de Robert. Era una risa. No reía desde hacía mucho tiempo. Se sentía extraño. «Bueno», dijo Robert dejando su vaso de ponche sobre la mesa. «Supongo que no puedo rechazar mi primera lección». Extendió la mano. «Me llamo Robert». «Yo soy Emily», dijo ella. Puso su pequeña mano dentro de la suya grande. El DJ, al ver la escena, tomó una decisión rápida. Bajó el volumen de la canción pop acelerada y puso un vals lento y suave. Emily lo condujo hacia la pista. Los demás padres e hijas se apartaron haciendo espacio. Un círculo se formó alrededor del hombre alto y triste, y la niña pequeña y valiente. Robert estaba rígido, torpe. Se movía como un hombre que había olvidado ser gentil. «Debe poner su otra mano en mi espalda, señor», le indicó pacientemente Emily. «Ah, cierto». Robert la colocó torpemente en su omóplato. «No más abajo», dijo ella. Él movió la mano. «Bien, ahora solo dé un paso cuando yo lo dé», dijo Emily. Empezaron a moverse. No era un baile, era un torpe arrastre. Robert miró su cabello rubio. Emily miró sus zapatos caros y lustrados. «Está pisando mis pies», observó Robert. «No», dijo Emily, concentrada, «usted está pisando los míos». «Ah, mis disculpas». Encontraron un ritmo, un simple 1, 2, 3. La postura de Robert, normalmente rígida por el estrés, comenzó a suavizarse. El vacío frío en su pecho se sintió más cálido. Pensó en su esposa Claire. Ella amaba bailar. Intentó enseñarle allí mismo en su cocina. «Eres un caso perdido, Rob», solía reír. «Eres un caso perdido», dijo Emily mirándolo. Robert se detuvo. «Lo siento». «Quiero decir», corrigió Emily, «solo necesita más práctica». «Mi esposa solía decir lo mismo», dijo Robert con voz apagada. «¿Está aquí?», preguntó Emily mirando alrededor del gimnasio. La sonrisa de Robert se desvaneció. «No, no está». «Oh», dijo Emily. «Mi abuelo tampoco está. Está en el cielo. Mamá dice que ahora baila con los ángeles». Robert la miró. «Tu abuelo suena como un hombre maravilloso». «Era un héroe», dijo Emily con orgullo.
Salvó a todo su equipo en la guerra. Siempre me decía que debía ser valiente incluso cuando tengo miedo. ¿Tuviste miedo de pedirme que bailara contigo?, preguntó Robert. Emily asintió. Un poco. Usted es muy alto. Robert volvió a reír, el sonido más pleno esta vez. Bueno, me siento honrado, Emily. Gracias por tu valentía. Cuando la canción llegó a su fin, el gimnasio estaba en silencio. Las otras familias habían dejado de bailar para mirar. La señora Peterson hervía de furia. «Esto es ridículo», susurró a su amiga. «Se está haciendo el tonto con ella». Margaret, sin embargo, lloraba. Miraba a su hija, al multimillonario, y veía algo que no veía desde hacía mucho, una bondad humana sencilla. La música se desvaneció. Robert y Emily dejaron de moverse. El gimnasio guardó silencio un instante. Entonces un maestro empezó a aplaudir. Otro padre se unió. En segundos todo el gimnasio estalló en aplausos. Robert miró alrededor sorprendido por el ruido. Emily solo sonreía radiante. «Ve», dijo tirando de su suéter. Le dije que podía enseñarle. Robert soltó suavemente la mano de Emily. Sintió una extraña renuencia a hacerlo. Miró hacia Margaret, que estaba rígida junto a la puerta, el rostro pálido. «Tu madre te está esperando», dijo Robert a Emily. «De acuerdo». Emily le dedicó una sonrisa rápida y brillante. «Gracias por el baile, señor. Lo hizo muy bien para ser principiante». «El honor fue mío, señorita Emily». Emily giró y corrió hacia su madre, su sencillo vestido azul ondeando. Margaret tomó la mano de su hija, le dio a Robert una rápida y temerosa inclinación de cabeza y la condujo hacia la salida. Al irse, la música volvió a sonar, una alegre canción pop. El hechizo se rompió. Las demás familias reanudaron el baile. Robert Walsh volvió a quedarse solo, pero no se sentía solo. Se sentía conmovido. Despierto. Se dio vuelta para irse. Su deber como donante estaba más que cumplido. Mientras se dirigía hacia la salida, pasó junto a la mesa de la señora Peterson. Su nombre era Beth Peterson. La empresa de su marido hacía negocios ocasionales con Walsh Logistics. Eran peces pequeños en su enorme estanque. «Señor Walsh», dijo Beth Peterson, con voz aguda y empalagosa. Se levantó bloqueándole el paso. Su hija Chloe estaba a su lado aburrida. «Señora Peterson», dijo Robert con un leve asentimiento. «¡Qué espectáculo!», dijo Beth con una sonrisa tensa. «Fue tan caritativo de su parte bailar con esa niña. Su madre trabaja para mí». «Sabe, limpia mi casa», dijo, pronunciando limpia mi casa como si fuera una enfermedad. La mirada de Robert, cálida unos momentos antes, se volvió de hielo. Era un hombre que negociaba acuerdos de miles de millones. Sabía detectar la agresión. «Es una niña encantadora», dijo Robert con calma. «Debe sentirse muy orgullosa de conocer a su madre». La sonrisa de Beth Peterson vaciló. Esperaba que él se riera, que coincidiera en que la niña estaba por debajo de él. No esperaba que la defendiera. «Bueno», tartamudeó Beth. «Solo me preocupa que debamos mantener ciertos estándares. No querríamos que los niños se hicieran ideas equivocadas, creyendo que pueden molestar a la gente importante». Robert la miró hacia abajo. Era un hombre alto, y en ese momento parecía llenar todo el gimnasio. «La única idea equivocada que veo», dijo Robert con una voz peligrosamente tranquila, «es la de una persona que cree que la bondad tiene estándares. La niña no me estaba molestando. Me estaba salvando». No esperó respuesta. Pasó junto a ella. Chloe dijo asintiendo hacia la niña: «Ese es un vestido encantador». Chloe, que había sido ignorada toda la noche, se sonrojó. «Gracias, señor». El rostro de Beth Peterson se volvió de un rojo opaco y furioso. Lo observó alejarse. No solo la había desairado, la había humillado. Había tomado partido por la criada. Volvió su mirada helada hacia la puerta por donde Margaret y Emily habían salido. «Ya veremos eso de los estándares», murmuró Beth. El camino de regreso a casa para Margaret y Emily fue silencioso. Su pequeño coche tembloroso estaba helado. La calefacción se había roto el invierno anterior.
Margaret sostenía el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. ¿Hice algo mal, mamá?, preguntó finalmente Emily desde el asiento del pasajero. Aún llevaba puesto el abrigo del baile. El corazón de Margaret se rompió. Extendió la mano y le apretó la rodilla. No, cariño. No hiciste nada mal. Fuiste perfecta. Era un hombre amable, dijo Emily mirando por la ventana. Parecía triste. Sí, amor. Lo es. También es muy, muy poderoso. ¿Qué significa poderoso?, suspiró Margaret. ¿Cómo podía explicarlo? Significa que es como un gran barco, Emily. Y nosotros somos barquitos pequeños. Hay que tener cuidado de no acercarse demasiado, o sus olas pueden hundirte aunque no lo haga a propósito. Emily pensó en eso. Pero necesitaba una compañera de baile, mamá. Lo sé, respondió Margaret. Entró al estacionamiento de su pequeño edificio de apartamentos al otro lado de la ciudad, lejos de la mansión de los Peterson. Mamá, dijo Emily al bajar del coche. Sí, la señora Peterson se veía enojada. Margaret se detuvo con la llave en la puerta del apartamento. Cerró los ojos. Sí, yo también lo vi. ¿Por qué? Algunas personas, Emily, dijo Margaret empujando la puerta para abrirla. No les gusta cuando los barquitos se acercan a los grandes barcos. Les gusta que todos se queden en su lugar. Eso es tonto, dijo Emily entrando. No es un barco, es solo una pista de baile. Margaret vio a su hija dirigirse a su habitación. Sí, amor, susurró para sí misma si tan solo lo supieran. Fue a la cocina y puso la tetera para hacer té. Le temblaban las manos. La señora Peterson no era una buena jefa. Era exigente, quisquillosa. Pagaba tarde. Pero era un trabajo. Pagaba este apartamento. Pagaba la comida de Emily. Y a la mañana siguiente, Margaret debía estar en la casa de los Peterson, a las 8 en punto para limpiar después de su fiesta previa, a las fiestas navideñas. Tenía un muy mal presentimiento sobre el día siguiente. Robert Walsh no fue a casa. Su enorme y vacía mansión en la colina se sentía más como una tumba que como un hogar. En cambio, pidió a su chófer que lo llevara a la oficina. La torre Walsh estaba oscura salvo por las luces de seguridad en el vestíbulo. Tomó su ascensor privado hasta el ático. Su oficina era vasta con una pared de cristal que daba vista a toda la ciudad. No encendió las luces. Se quedó de pie junto a la ventana mirando las miles de luces que brillaban abajo. Cada luz era un hogar, una familia, una vida. Tenía todo eso, y sin embargo no había sentido nada hasta esa noche. Pensó en la niña Emily. Era un héroe. Siempre me decía que debía ser valiente. Robert no se había sentido valiente desde hacía mucho tiempo. No desde que Claire murió. Solo se había sentido ocupado. Construyó su empresa. Ganó más dinero. Financió bibliotecas. Pero estaba vacío. Fue a su escritorio y encendió una pequeña lámpara. Sacó una hoja de papel. Tenía un equipo de investigadores privados a sueldo. Los usaba para evaluar socios comerciales, para encontrar vulnerabilidades en sus competidores. Tomó el teléfono y marcó a su jefe de seguridad, un hombre llamado George. Señor Walsh, la voz de George sonó inmediatamente alerta. Eran las 9 de la noche. Una llamada del jefe a esa hora era rara. George dijo, «Robert, tengo un nombre para ti. Emily, 10 años, cabello rubio. Su madre es Margaret, apellido desconocido. Margaret trabaja como empleada doméstica para la familia Peterson, Beth y Tom Peterson». Hubo un silencio en la línea. «Señor», preguntó George confundido, «¿esto es una amenaza?» «No, George. Es todo lo contrario a una amenaza». Robert miró por la ventana. «Quiero saber todo sobre ellas, pero quiero que se haga en silencio. Nadie te ve. Nadie te oye. No quiero que se asusten. Solo quiero saber quiénes son». «Por supuesto, señor Walsh. Una verificación de antecedentes sobre Margaret y su hija Emily». «Una cosa más», dijo Robert. «La niña Emily», mencionó a su abuelo.
Dijo que era un héroe de guerra. Hizo una pausa recordando la expresión orgullosa de la niña. Averigua quién era. Robert colgó el teléfono. Se quedó mucho tiempo en la oscuridad. La pequeña niña rubia había abierto una puerta que él había mantenido cerrada durante años, y por fin con cautela estaba dispuesto a mirar dentro. A la mañana siguiente el cielo era de un gris plano e implacable. Margaret despertó antes de que sonara la alarma. No había dormido. Había pasado la noche mirando las grietas del techo, escuchando el goteo del grifo del vecino. Preparó avena para Emily, moviéndose como una máquina. «¿Vas a casa de la señora Peterson hoy?» «¿Mamá?», preguntó Emily, balanceando las piernas bajo la mesa pequeña de la cocina. «Sí, cariño», forzó una sonrisa Margaret. «Pórtate bien con la señora Gable de al lado después de la escuela. Estaré en casa alrededor de las 5. ¿Puedo enseñarle a la señora Peterson el dibujo que hice?» Emily levantó una hoja de papel. Era un dibujo con crayones del baile, una figura de palitos muy alta con un suéter gris. Tomaba la mano de una figura pequeña con un vestido azul. Ambas sonreían. El corazón de Margaret se encogió. «No, cariño, hoy no. La señora Peterson está muy ocupada». Besó a Emily en la parada del autobús escolar. El autobús se alejó y Margaret quedó sola en el frío. Se envolvió con su delgado abrigo y comenzó la larga caminata hacia el lado rico de la ciudad. La casa de los Peterson era una mansión moderna de vidrio y piedra blanca. Parecía una hermosa caja estéril. Margaret entró por la puerta lateral como le habían indicado. Registró su entrada en un pequeño teclado en el vestíbulo de servicio. 8:01 a.m. 1 minuto tarde. Hizo una mueca. Beth Peterson revisaba el registro. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado. La fiesta de la noche anterior había dejado un desastre. Copas pegajosas con restos de ponche seco cubrían todas las superficies. Migas estaban incrustadas en la alfombra blanca y cara. Margaret se puso a trabajar. Era meticulosa, era minuciosa, necesitaba ese trabajo. Estaba frotando una mancha de vino tinto en la sala cuando Beth Peterson entró. «Margaret». Margaret se sobresaltó casi dejando caer el cepillo. Se puso de pie limpiándose las manos en el delantal. «Buenos días, señora Peterson». Beth vestía una bata de seda y sostenía una taza de café. No parecía descansada. Se veía aguda y enfadada como un ave de rapiña. «Veo que llegas tarde», dijo Beth. Su voz era ligera, pero sus ojos no. «Lo siento, señora». «El autobús...» «No», Beth la interrumpió. «No me importa el autobús, me importa mi casa». Beth caminó por la habitación inspeccionando el trabajo de Margaret. Pasó un dedo por una estantería. «Te has dejado un sitio». Margaret miró. No había polvo. «Lo siento. Lo limpiaré». «Lo harás». Beth tomó un sorbo de café. «Pareces distraída, Margaret. Tuviste una noche larga en el baile». La sangre de Margaret se heló. «No, señora. Nos fuimos temprano». «Sí lo vi». Beth se dio la vuelta para mirarla. «Sabes, Margaret, soy una mujer muy generosa. Te doy este trabajo. Te pago un salario justo. Tolero muchas cosas». «Señora», la voz de Margaret era apenas un susurro. «Espero cierto grado de profesionalismo, de lealtad. No espero que mi personal se ande fraternizando». «Fraternizando». «No te hagas la tonta», la voz de Beth estalló. «Vi lo que hizo tu hija. Corriendo hacia un hombre como Robert Walsh. Un hombre de su importancia. Fue humillante. Fue inapropiado. Me hizo quedar mal». Margaret se irguió. El orgullo de su abuelo, el orgullo de los Ali se encendió en su pecho. «Mi hija fue amable. El hombre estaba solo». «El hombre estaba solo porque quería estar solo», chilló Beth, perdiendo la compostura. «¿No es uno de los nuestros? Y tú tampoco. Estás aquí para fregar mis pisos. Tu hija está aquí para quedarse callada. Parece que has olvidado tu lugar».
Mi lugar, dijo Margaret con la voz temblando de una fría ira repentina, no está por debajo de usted. Es solo diferente. Los ojos de Beth Peterson se abrieron. Nunca le habían contestado así, y menos una sirvienta. Oh, dijo suavemente Beth. Ya veo que tienes mucho orgullo, no de ese padre tuyo, el héroe de guerra. Pronunció las palabras con desprecio. Deje a mi padre fuera de esto, dijo Margaret retrocediendo un paso. No lo creo. Beth dejó su taza de café con un chasquido seco. Creo que deberías ir al despacho, al escritorio de mi marido. Hay un pequeño marco plateado allí. Tiene una foto de mi Chloe cuando era bebé. Quiero que lo pulas. Margaret se sintió confundida por el cambio repentino de tema. Sí, señora. El despacho. Caminó por el pasillo hasta la habitación revestida de madera oscura. Se acercó al pesado escritorio de caoba. Buscó el marco de plata. No estaba allí. Revisó la estantería. Miró las mesas laterales. Había desaparecido. ¿Buscas algo? Margaret se giró bruscamente. Beth Peterson estaba apoyada en el marco de la puerta con una sonrisa cruel y triunfante en el rostro. El marco, dijo Margaret. El marco plateado con la foto de Chloe. No está aquí. Lo sé, dijo Beth. Estoy segura de que es difícil encontrar tiempo para limpiar cuando estás tan ocupada. Tal vez pensabas llevártelo para pagar un nuevo vestido de fiesta para Emily. El mundo giró. Margaret sintió que el suelo se le abría bajo los pies. ¿Qué? No. Yo nunca... No lo hice. Era de mi abuela, mintió Beth, llenando su voz con falsas lágrimas. Plata maciza. Ha estado en mi familia durante años y ahora ha desaparecido. Después de tu actuación anoche. Señora Peterson, se lo juro, suplicó Margaret, su orgullo desapareciendo reemplazado por un pánico puro. No lo tomé. Jamás robaría. Eso dicen todos. El rostro de Beth se endureció. No puedo tener a una ladrona en mi casa. No puedo tener a alguien en quien no confío cerca de mi familia. Me está despidiendo. La voz de Margaret se quebró. Pero yo... Esto es... Usted sabe que no lo tomé. Lo único que sé, dijo Beth con frialdad, es que me falta una reliquia valiosa, y sé que tú eras la única en esta habitación. Beth caminó hacia la puerta principal y la abrió. El aire frío de noviembre se precipitó dentro. Por favor, susurró Margaret. Tengo una hija. Es casi Navidad. No es mi problema, dijo Beth con voz plana. Tu último cheque te será enviado por correo menos, por supuesto, el costo del marco. Ahora sal de mi casa. Margaret la miró. No vio ningún camino para apelar. No vio compasión. Solo una pared negra de rencor. Aturdida, Margaret pasó junto a ella. Salió al frío. La pesada puerta se cerró detrás de ella con un clic. Margaret se quedó de pie en la acera impecable, rodeada de céspedes cuidados y mansiones silenciosas y vacías. No tenía trabajo. Había sido acusada de robo. No tenía dinero para pagar el alquiler. Era la hija de un héroe, y nunca se había sentido tan derrotada. Bajó la cabeza y comenzó la larga y fría caminata de regreso a casa. A kilómetros de allí, en el silencio de la Torre Walsh, sonó el teléfono de Robert. Era su jefe de seguridad. «George, ¿qué tienes?», dijo Robert girando su silla para mirar la ciudad. «Lo tengo, señor». «Es sencillo. Los registros escolares indican el nombre completo de Emily, Emily O'Malley. Su madre es Margaret Alley». «O'Malley», repitió Robert. El nombre le resultaba familiar, sólido. «Sí, señor. Y aquí es donde se pone interesante. Busqué el nombre Margaret Alley junto a abuelo y héroe de guerra como pidió. Crucé la información con los registros de servicio locales». George hizo una pausa. «Señor, ¿le suena el coronel Michael Alley?» Robert se enderezó. «Iron Mike Alley, de la 101. A división». El mismo, respondió George, con un tono de respeto en la voz. Condecorado con la medalla de honor, la estrella de plata y 2 corazones púrpura. Lideró la carga en la batalla de Eagles Perch. Salvó a todo su batallón.
Es una leyenda. Falleció hace 5 años. Robert se quedó mirando el teléfono. Conocía el nombre. Todo empresario que hubiera tratado con el Departamento de Defensa lo conocía. Michael O'Malley era una leyenda no solo por su valentía, sino por su integridad inquebrantable. Le ofrecieron fortunas para formar parte de juntas de contratistas militares y las rechazó todas. Vivió y murió en una pequeña casa en el barrio pobre de la ciudad. «Es el abuelo de Emily», dijo Robert. No fue una pregunta. Así es, Margaret es su única hija. Y al parecer su esposo, el padre de Emily, también sirvió. Murió en un accidente de entrenamiento antes de que Emily naciera. Robert cerró los ojos. La imagen comenzaba a aclararse. No se trataba solo de una sirvienta y su hija. Era la familia de un verdadero héroe estadounidense, una viuda y una niña de un héroe humilladas por mujeres como Beth Peterson. Una ira fría y precisa del tipo que Robert solía reservar para adquisiciones hostiles comenzó a arder en su pecho. George dijo: «Robert, tengo una nueva tarea para ti. Quiero que averigües sobre el empleo de Margaret. Quiero saber todo sobre Beth Peterson». Todo. «De inmediato, señor». «Y George, encuéntrame ese marco de plata». Los pies de Margaret estaban entumecidos. El frío del pavimento se había filtrado a través de las suelas finas de sus zapatos. Era una caminata de casi 5 kilómetros, desde la mansión de los Peterson hasta su apartamento. Cada paso era un golpe pequeño y agudo. No lloraba. Tenía demasiado miedo para hacerlo. Veía las caras de las personas en la calle, un cartero. Una mujer empujando un cochecito. Todos parecían normales. Sus vidas no se estaban desmoronando. Ladrona. La señora Peterson la había llamado ladrona. La palabra resonaba en su cabeza más fuerte que el tráfico. Era una mancha, una marca sucia y permanente. Pensó en su padre, el coronel Michael Alley. En su viejo estudio tenía una vitrina llena de medallas. En su uniforme cada pliegue era perfecto. Era un hombre de honor absoluto, casi temible. «Tu nombre es todo lo que tienes, Margaret», solía decirle. «Nunca dejes que nadie lo ensucie». Ahora lo único que sentía era suciedad. Lo había defraudado. Había fallado a Emily. ¿Qué le diría, cariño? No podremos comprar comida esta semana porque una mujer rica mintió. Tendremos que mudarnos porque perdí mi trabajo. Llegó a su edificio de apartamentos. El edificio era viejo. Los ladrillos se desmoronaban, pero era su hogar. Era su pequeña caja segura en el mundo. Y ahora podía perderla. Entró en su apartamento. 11:34 a.m. Todo estaba en silencio. Emily aún estaba en la escuela a salvo en su aula sin saber nada. Margaret caminó hacia la cocina y se quedó de pie junto al fregadero. Miró el dibujo que Emily había hecho con crayones del baile, el hombre alto de palitos y la niña pequeña de vestido azul sonriendo. Ella había permitido que su hija fuera valiente. Le había permitido hablar con el gran barco poderoso. Y la ola del barco había llegado tal como temía y la había hundido. Las lágrimas finalmente llegaron. No fueron ruidosas, fueron silenciosas. Lágrimas calientes de vergüenza y miedo. Se dejó caer en una silla de la cocina, apoyó la cabeza en las manos, y por primera vez desde la muerte de su padre, Margaret Alley se sintió verdaderamente desesperada y sola. «George, señor, estoy aquí». Robert Walsh estaba en su oficina, pero no miraba la ciudad. Miraba una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Era de él y su esposa Claire en un barco. Sonreían. Fue antes de que ella Titaya enfermara. «Tenemos un problema», dijo George con voz profesional y firme. «Dime», respondió Robert. Nuestro hombre frente a la residencia de los Peterson informó que Margaret Alley salió a las 8:52 am. Estaba angustiada llorando. No tomó su coche. Caminó. Eso no es habitual en ella. Los nudillos de Robert se pusieron blancos sobre el borde del escritorio. Continúa. Me tomé la libertad de activar una vigilancia digital. La casa de los Peterson es una casa inteligente. Su sistema de seguridad es muy avanzado, pero también muy mal encriptado.
George, dijo Robert con tono controlado, ve al grano. La señora Peterson despidió a Margaret Alley. La acusación fue robo. Un marco de plata valorado en $500. Robert no dijo nada. El silencio en la oficina era pesado. ¿Y lo tomó? Preguntó finalmente. Odiaba la pregunta. Odiaba que el mundo lo obligara a hacerla. No, señor, respondió George con firmeza. Tengo las grabaciones de las cámaras internas de la casa. La señora Peterson tomó el marco del escritorio del estudio ella misma anoche después de su fiesta. Lo escondió en su propio vestidor. A las 8:45 de la mañana le pidió a la señora Alley que lo limpiara. A las 8:51 descubrió que faltaba y la despidió. Robert se recostó en su silla. Sintió una calma helada profunda. Era la misma sensación que le invadía antes de destruir a un competidor. Era una ira tan pura que resultaba casi pacífica. Ella lo planeó, dijo Robert. Así parece, señor, respondió George. Fue una represalia por el baile. Por el baile, repitió Robert. Pensó en el rostro pequeño y valiente de Emily, en su orgullo por su abuelo Iron Mike O'Malley, un hombre que había enfrentado balas y bombas. Su hija y su nieta estaban siendo destruidas por la malicia. Señor, dijo George esperando. Sabía que esto ya no era solo un asunto de negocios. ¿Qué más?, preguntó Robert. Margaret Alley tiene $112 en su cuenta corriente. El alquiler vence en 8 días, vive con contrato mes a mes. Un aviso de desalojo le daría 10 días. No tiene familia ni red de apoyo, está por definición atrapada. Robert miró la foto de su esposa. Claire había sido voluntaria en un refugio. Siempre luchaba por la gente atrapada. Usa tu poder para hacer el bien, Rob, solía decirle. No solo seas rico, sé digno de tu riqueza. No había sido digno. No por mucho tiempo. De acuerdo, dijo Robert. Su voz era distinta. La niebla del duelo en la que había vivido durante 2 años se disipó. En su lugar quedó una claridad cortante, un propósito preciso. George, quiero que averigües el nombre del banco que tiene la hipoteca de la casa de los Peterson. Señor, respondió George sorprendido. Eso es fácil. Es First National. Bien, dijo Robert. También poseo un banco. ¿No es así, George? Sí, señor. Walsh Financial. Es de su propiedad total. Quiero que compres esa hipoteca hoy. No me importa cuánto cueste. Quiero ser el banquero de Tom Peterson antes de las 5 de la tarde. Sí, señor. Es un préstamo grande, pero puede hacerse. ¿Cuál es el segundo paso? Vas a averiguar qué evento benéfico preside la señora Peterson esta Navidad. Ella parece de ese tipo. Quiero saber el lugar, la lista de invitados y quién lo financia. Lo tendré en 1 hora, respondió George. Bien. Y George, una última cosa. Señor, envía un coche al apartamento de Margaret Alley. Un coche discreto pero elegante con un chofer esperando. No quiero que ella ni su hija caminen a ningún lado. Que sea invisible, pero que esté allí si necesitan ir al hospital o al supermercado. No deben quedar varadas. Un coche sombra. ¿Entendido, señor? Ella es la hija de Michael Alley, dijo Robert más para sí mismo que para George. No será tratada como una ladrona. No será abandonada. Colgó el teléfono. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se veía diferente. Ya no era una simple colección de activos. Era un lugar donde ocurrían cosas buenas y cosas terribles. La llamó ladrona, susurró. Pensó en su propia empresa Walsh Logistics. Su lema era, movemos el mundo. Sonrió. Fue una sonrisa fría, delgada. Veamos qué tan rápido podemos moverlo, dijo. Faltaban 3 horas para que el autobús dejara a Emily. Margaret estaba sentada en su apartamento que ahora se sentía como una caja fría y ajena. La etiqueta de ladrona era un peso físico. Le oprimía el pecho, le costaba respirar. Fue a su dormitorio y sacó de debajo de la cama una vieja caja metálica con cerradura. Allí guardaba sus documentos importantes, los papeles de baja de su padre, el certificado de nacimiento de Emily y su chequera. Abrió la chequera.
El saldo $112.48. Su próximo pago de la señora Peterson debía llegar en una semana y ahora sería descontado. El marco de plata, una mentira. Miró la pequeña pila de facturas sobre la cómoda. El alquiler $650 vencía en 8 días. La luz, 78 en 5. El teléfono, 45. Hizo las cuentas. Eran simples, eran brutales, eran imposibles. Tendría que ir al banco de alimentos. Solo pensar en eso le apretó el estómago de vergüenza. Su padre había sido coronel. Había cenado con generales. Ella era su hija y ahora tendría que pedir una lata de frijoles. Estaba tan envuelta en su pánico que casi no oyó el sonido. Un golpe suave en la puerta de su apartamento. Margaret se quedó inmóvil. No esperaba a nadie. Su vecina, la señora Gable, tenía su propia llave. Caminó con cautela hacia la puerta y miró por la mirilla. Nadie. Frunció el ceño. Abrió la puerta apenas un poco. El pasillo estaba vacío, pero sobre su felpudo había una simple bolsa marrón de supermercado. Su corazón se aceleró. Sería un error. Algún vecino dejó sus compras. Miró a la izquierda, a la derecha. Nada. Metió la bolsa adentro y echó el cerrojo temblando. La colocó sobre la pequeña mesa de la cocina. No había ninguna nota. Dentro había un pollo asado todavía tibio, una barra de pan, una bolsa de manzanas, un cartón de leche, una caja de ensalada de pasta fresca y un pequeño paquete de galletas con chispas de chocolate envueltas en papel aluminio. Era suficiente comida para 3 días. Margaret retrocedió como si la bolsa fuera una serpiente. ¿De dónde venía? Pensó en la señora Peterson. ¿Era una nueva crueldad? ¿Una trampa? No era su estilo. Beth Peterson no conocía la amabilidad. Corrió de nuevo hacia la mirilla y miró. El pasillo seguía vacío, pero a través de las cortinas delgadas de la sala, vio un coche. Estaba estacionado al otro lado de la calle, un sedán negro sin distintivos. Solo estaba allí. No había estado esa mañana. Lo observó durante mucho tiempo. El coche no se movió. Nadie entró, nadie salió. Solo estaba vigilando, protegiendo. No sabía qué pensar. Sintió una emoción nueva mezclándose con el pánico, la confusión. A las 3:15 p.m., Emily irrumpió por la puerta, las mejillas rojas por el frío, la mochila pesada. «Mamá, saqué una A en mi examen de ortografía». Margaret abrazó a su hija hundiendo el rostro en su cabello rubio. La abrazó un segundo más de lo necesario. «Mamá, me estás aplastando», rió Emily. «Lo siento, cariño. Es que estoy tan orgullosa». Margaret forzó una sonrisa. Los ojos de Emily se dirigieron enseguida a la mesa de la cocina. «¡Wow! ¿Fuiste de compras?» «Es pollo». La sonrisa de Margaret titubeó. «Sí. Es una sorpresa, una buena sorpresa. Tengo mucha hambre». Emily dejó caer su mochila y corrió a la mesa. «Puedo comer una galleta después de comer un poco de pollo». Se sentaron en la pequeña mesa. Emily comía feliz parloteando sobre su día. Habló de su proyecto de arte de un niño llamado Sam que le tiró del pelo. Y adivina qué dijo Emily con la boca llena de pan. Chloe Peterson estaba de mal humor hoy. Margaret se detuvo un trozo de pollo a medio camino de su boca. Sí dijo que su mamá va a tener una nueva sirvienta, que la vieja no servía. Margaret dejó el tenedor. La comida le supo a ceniza. Emily dijo con voz baja. Emily levantó la vista. Vio el rostro de su madre. La sonrisa fingida había desaparecido. «Mamá, ¿qué pasa, cariño?» «No volveré a la casa de la señora Peterson». El rostro de Emily se arrugó de confusión. «¿Por qué conseguiste un nuevo trabajo?» «No. La señora Peterson me despidió». «¿Te despidió?» Emily conocía la palabra. «Como en la tele». «Sí, como en la tele. ¿Pero por qué?» «Rompiste algo». Margaret respiró hondo. Miró a su hija. Vio en sus ojos los de su padre, honestos, valientes. No iba a mentirle. «No, cariño. No hice nada. Ella dijo que me llevé algo. Un marco de fotos. Pero no es cierto».
La expresión alegre de Emily se desvaneció. Te llamó mentirosa. Sí, pero no es verdad. Tú no mientes. Tú no robas. Y ella es la que miente. La voz de Emily se elevó. Era nieta de su abuelo con un sentido feroz e instantáneo de justicia. Lo sé, dijo Margaret con lágrimas formándose, pero ella es la jefa, así que... Ya no tengo trabajo. Emily se quedó callada, apartó el plato. Las galletas quedaron olvidadas. ¿Es por el baile?, preguntó Emily en un susurro diminuto. El corazón de Margaret se partió. ¿Qué? No, amor, no. No pienses eso nunca, pero se enojó por el baile, insistió Emily. Me miró. Y a ti también. Se veía mala. No importa, Emily. No es tu culpa. No lo es. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Emily. ¿Qué hacemos? Margaret miró las facturas sobre la cómoda. Miró la bolsa anónima de comida. No lo sé, susurró. No lo sé. En la Torre Walsh, las luces de la ciudad se habían encendido creando una alfombra de diamantes bajo las ventanas. George estaba de pie en la oficina de Robert sosteniendo una delgada tableta. Está hecho, señor, dijo George. Poseemos la hipoteca. A las 4:32 p. Walsh Financial es el acreedor principal de la propiedad de los Peterson. Robert asintió. Estaba frente al ventanal de espaldas a la habitación. Y la caridad. La gala anual de la Fundación Infantil Starbright. Es en una semana. Beth Peterson es la presidenta. Es su evento social más importante del año. Ha recaudado más de $100,000. Bien, dijo Robert. Los ha recaudado, pero aún no los ha recibido, ¿cierto, promesas? Exactamente, señor. Y el patrocinador principal, George, esbozó una leve sonrisa. Es una subsidiaria de Walsh Logistics. Robert se volvió. ¿Ha estado usando mi dinero para financiar su fiesta? Así es, señor. Ha estado enviando cartas aduladoras al vicepresidente de nuestra fundación durante meses. Él las aprobó como una donación comunitaria estándar, $50,000. Cancélala, ordenó Robert. Señor, cancela la donación. Quiero una carta del vicepresidente diciendo: debido a reasignaciones presupuestarias imprevistas, lamentamos retirar nuestro financiamiento. Que se envíe a su casa esta noche. Las cejas de George se alzaron. Eso arruinará su evento, señor. Será humillada. Quedará corta. Sí, dijo Robert. Lo será. Robert caminó hacia su escritorio. Y George envía otra bolsa de víveres mañana, misma hora, mismo modo. Y paga su factura de electricidad. George quedó atónito. Pagarla, señor, ¿cómo? Eres mi jefe de seguridad, George. Un mago. Tienes su número de cuenta. Haz una transferencia anónima de un tercero, una subvención de una fundación inexistente. No me importa. Solo hazlo. Y su alquiler págalo 3 meses por adelantado. Eso es generoso, señor. No es generosidad, replicó Robert con dureza. Es necesario. Es la hija de un hombre que salvó a un batallón. No será desalojada por culpa de una mujer envidiosa y cruel. Vamos a construir un muro a su alrededor. Un muro de hierro. Ella ni siquiera lo verá, pero estará allí. ¿Y el coche sombra?, preguntó George. Se queda, dijo Robert, hasta que todo esto termine. A la mañana siguiente, Margaret se despertó con un correo electrónico. No era una oferta de trabajo. Era una notificación de su compañía eléctrica. Estimado cliente, su cuenta ha sido pagada en su totalidad mediante una subvención del Community Neighbors Fund. Su saldo actual es $0. Margaret se quedó mirándolo. Lo imprimió con las manos temblando como si el papel pudiera hacerlo real. Community Neighbors Fund. Nunca había oído hablar de eso. Aún lo observaba cuando llegó el cartero. Deslizó el correo del día por la ranura de la puerta. Margaret fue a recogerlo esperando más facturas. Encontró un solo sobre blanco nítido. Venía de la administración de su edificio. Lo abrió con el corazón en la garganta. Una notificación de desalojo, no. Era un recibo. Inquilina.
Margaret Ali pago recibido. 950. Estado pagado en su totalidad. Meses cubiertos, diciembre, enero, febrero. Gracias. El papel cayó de sus manos. Retrocedió y se dejó caer en el sofá. Esto no estaba pasando. No podía ser real. 3 meses de alquiler, su factura de luz, la comida. Esto no era simple amabilidad. Era algo más. Era una invasión. Era un mensaje. Pero ¿de quién pensó en el coche negro aún estacionado al otro lado de la calle? Seguía allí cuando se despertó. Un nuevo tipo de miedo frío y cortante reemplazó su pánico. Ya no tenía el control. Alguien movía los hilos. Alguien la observaba jugando con su vida como en un tablero. Era la señora Peterson. Un modo retorcido de hacerla parecer inestable, de probar que estaba recibiendo dinero de fuentes dudosas. Tomó el teléfono y marcó a la administración del edificio. «Hola, soy Margaret Ali, del apartamento 2B», dijo con la voz tensa. «Acabo de recibir un recibo. Dice que mi alquiler está pagado por 3 meses». La mujer al otro lado sonaba alegre. «Oh, sí, señorita Ali. Una verdadera bendición, ¿verdad? Esta mañana llegó una transferencia de un fondo fiduciario de benefactores. Desean permanecer en el anonimato. Tiene todo cubierto hasta marzo. Felices fiestas. Un benefactor anónimo». Margaret colgó el teléfono. Fue a la puerta y echó el cerrojo y la cadena. Era una marioneta. Alguien la movía. Se sintió más atrapada que cuando no tenía dinero. A 8 manzanas de distancia, en la casa de vidrio y piedra blanca, Beth Peterson también tenía una mala mañana. Estaba sentada en la isla de su cocina con su bata de seda cuando su laptop emitió un sonido. Un correo. Venía de la Fundación Walsh. «Estimada señora Peterson», leyó en voz alta sonriendo. Probablemente era la confirmación de que el señor Walsh asistiría personalmente a su gala. Su sonrisa se desvaneció al leer la siguiente línea. «Debido a reasignaciones presupuestarias imprevistas, lamentamos retirar nuestro financiamiento de $50,000. ¿Qué susurró? La taza de café tembló en su mano. No. 50,000 no era solo una donación. Era el ancla. Pagaba el salón de baile del Grand Hotel. Pagaba la orquesta. Pagaba el catering. Sin eso, todo su evento. Tomó el teléfono y marcó a su contacto en la fundación, el vicepresidente, al que había estado adulando durante meses. Contestador. «No puede hacerme esto», balbuceó. Intentó su línea directa. Contestador. Llamó a su asistente. «Lo siento, señora Peterson. El señor Davis está en reuniones todo el día. No está disponible, pero la gala de Starbright. Debe haber un error». «No hay ningún error, señora Peterson. La decisión es final. Que tenga un buen día». Clic. Beth Peterson miró su teléfono. Su corazón era una piedra helada latiendo con fuerza en su pecho. Estaba arruinada. No se trataba de los niños ni de la caridad. Era su fiesta. La única noche del año en que era la mujer más importante de la ciudad. Y Robert Walsh acababa de destrozarla. Esa sirvienta siseó haciendo un salto mental desesperado y sin lógica. Es su culpa. Seguro le dijo algo a él. Ingrata. Su teléfono sonó. Lo agarró al instante, esperando que fuera la fundación pidiéndole disculpas. Era su banco First National. «Señora Peterson», dijo una voz fría y desconocida, «habla el señor Connington de Walsh Financial». «Walsh Financial. Yo banco con First National». Ya no respondió el hombre. Desde las 5 de la tarde de ayer, Walsh Financial adquirió su hipoteca. Somos sus nuevos acreedores. Esto es una llamada de cortesía para informarle de una discrepancia. Las cuentas comerciales de su esposo están muy apalancadas. Nos preocupa la proporción préstamo-valor de su propiedad. Beth se levantó volcando su taza de café. El líquido marrón se derramó por la encimera de mármol blanco. Ni lo notó. «¿Qué está diciendo?» «Le estamos diciendo», continuó la voz, que dado el nuevo perfil de riesgo, estamos ejerciendo nuestro derecho a reclamar el préstamo. Tiene 30 días para pagar el saldo total 4. ¿7 millones? O iniciaremos el proceso de ejecución hipotecaria.
El teléfono se le resbaló de la mano. Cayó al suelo con un golpe seco. Ejecución hipotecaria. Robert Walsh. No solo le había quitado la donación, le estaba quitando la casa. Cayó al suelo el café empapando el dobladillo de su bata de seda. Había destruido a una sirvienta por un marco de plata. Y el compañero de baile de esa sirvienta, el hombre callado del suéter gris, ahora le estaba arrebatando todo. La semana siguiente fue la más extraña en la vida de Margaret. No salió de su apartamento. El coche negro seguía allí todos los días. Cada jornada aparecía una bolsa de comestibles. Intentó buscar trabajo. Envió solicitudes en línea a decenas de ofertas. Nadie la llamó. Era una ladrona. La acusación, aunque sin pruebas, era un fantasma que la seguía. 2 días antes de la gala llegó un nuevo paquete. Era una caja negra grande y plana. No tenía nota. Dentro, sobre un lecho de papel de seda blanco, había 2 vestidos. Uno era un vestido de terciopelo azul oscuro, sencillo y elegante. De su talla. Hermoso y modesto. El otro era más pequeño, idéntico de la talla de Emily. En el fondo de la caja había un sobre grueso color crema. Fundación Infantil Starbright. Margaret lo abrió. La fundación tiene el honor de invitar a la señorita Margaret O'Malley y a la señorita Emily O'Malley, hija y nieta del coronel Michael Alley, a ser nuestras invitadas de honor en la gala de este año. Incluía la hora y el lugar Grand Hotel 700 p.m. Margaret miró la invitación. Miró los vestidos. Invitadas de honor. Esto era una pesadilla. Un juego confuso y aterrador. Mamá, dijo Emily acariciando el suave terciopelo. ¿Vamos a otra fiesta? Creo que sí. Cariño, ¿va a estar él? Preguntó Emily. El hombre triste. Margaret por fin entendió. Las bolsas de comida, el alquiler, el coche negro. No era la señora Peterson. Era él, Robert Walsh. No la estaba atrapando. La estaba protegiendo. Y ahora la invitaba. Sí. Emily, dijo Margaret con la voz temblorosa, aunque no de miedo, sino de algo nuevo. Creo que sí estará. El gran salón del Hotel Grand era un mar de corbatas negras y joyas. Beth Peterson estaba de pie junto a la entrada, su rostro, una máscara de sonrisas plásticas. Había logrado salvar la gala apenas. Había usado sus propios ahorros de emergencia y maxeado 2 tarjetas de crédito. La orquesta era un cuarteto de cuerdas de 4 integrantes. El catering consistía en aperitivos fríos. Los rumores volaban. Que su esposo tenía problemas financieros. Que la Fundación Walsh se había retirado. Su círculo social la estaba evitando. Era tóxica. Estaba revisando la lista de invitados, sus manos temblando cuando los vio. No jadeó. Margaret Alley y su hija entraban al salón de baile. No estaban vestidas con uniforme de sirvienta. Llevaban vestidos de terciopelo hermosos y sencillos. Se veían dignas. ¿Qué están haciendo aquí?, susurró Beth, apresurándose hacia ellas. No están en la lista. Fuera. Seguridad. Creo que no, dijo una voz profunda. No están conmigo. Robert Walsh emergió de entre la multitud. No vestía su suéter gris. Llevaba un smoking perfectamente hecho a la medida. Parecía el hombre que poseía la ciudad. Sonrió no a Beth, sino a Emily. Señorita Emily, dijo. Se ve encantadora. Veo que no lleva sus zapatos de baile. Emily rió. Usted no lleva su suéter. Beth. Robert dijo bajando la voz sin rastro de humor. Creo que conoce a la señorita Alley. El rostro de Beth se volvió blanco. Señor Walsh, yo. Esta mujer, ella. Es una ladrona. El cuarteto se detuvo. La sala quedó en silencio. Todos se volvieron. Ella me robó, gritó Beth, su voz quebrándose con desesperación. Es una ladrona común. Tuve que despedirla. Margaret tomó la mano de Emily, su rostro encendido. Quería huir. Una ladrona, dijo Robert, su voz calmada, pero resonando en toda la sala. Esa es una palabra muy seria. Presentaste una denuncia policial, Beth. Yo iba a hacerlo. Un marco de plata.
Era de mi abuela. Dijo Robert. George, su jefe de seguridad, dio un paso adelante. Sostenía una bolsa plástica transparente. Dentro había un marco de fotos de plata. Mi equipo de seguridad dijo: Robert revisó por completo las grabaciones de su casa como hacemos con todos nuestros grandes beneficiarios. Encontramos esto en su armario escondido en una caja de botas. Usted lo colocó allí a las 11:43 p.m., la noche del baile. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Beth Peterson miró el marco, luego a Robert, abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Difamó a esta mujer?, dijo Robert, su voz como una cuchilla. La despidió. Intentó arruinarla todo porque su hija, una niña de 10 años, me mostró un momento de bondad porque tuvo el valor que usted nunca tendrá. Miró a Margaret. El padre de la señorita Ali fue el coronel Michael Ali. Salvó a un batallón. Fue un héroe. Usted no es más que una abusadora. Robert se volvió hacia el público que observaba en silencio. La Fundación Walsh retira todo financiamiento a este evento de manera inmediata. Y como su banquero, señora Peterson. Dejó las palabras suspendidas. Los veré a usted y a su esposo el lunes. Tenemos mucho de qué hablar. El mundo perfecto de Beth Peterson, su estatus social, su dinero, su casa, se evaporó en ese único y terrible momento. Se dio la vuelta y huyó del salón de baile. Su rostro era una ruina. La multitud comenzó a murmurar. Robert los ignoró. Se volvió hacia Margaret. Ella lloraba, pero no eran lágrimas de miedo. Eran de alivio. Señor Walsh susurró. La comida, la renta. La hija de un héroe nunca debería preocuparse por la renta, dijo Robert suavemente. Miró alrededor de la sala. La Fundación Walsh necesita buena gente, gente con integridad. Gente como su padre. Estoy creando una nueva beca, la beca Ali, para las familias de veteranos. Necesita a alguien que la dirija, a alguien en quien pueda confiar, a alguien con honor. Miró directamente a Margaret. No le estoy ofreciendo una limosna, señorita Ali. Le estoy ofreciendo un trabajo, uno muy difícil. ¿Lo aceptará? Margaret lo miró fijamente. El multimillonario que acababa de defenderla, que la había salvado, que la veía no como una sirvienta, sino como a sí misma. Sí, dijo su voz clara. Sí, lo haré. Robert sonrió, una sonrisa real y cálida que le llegó a los ojos. La tristeza seguía allí, pero ya no estaba sola. Emily, que había estado observando todo, tiró de su chaqueta de esmoquín. «¿Señor?», preguntó. «Sí, Emily. Podemos bailar ahora». La música se detuvo. Robert miró al cuarteto de cuerdas que permanecía congelado. Les asintió. «Toquen», dijo. La música volvió a sonar. Un vals lento y suave. Robert Walsh miró hacia abajo a la pequeña niña de corazón valiente. «Señorita Emily», dijo extendiendo su mano. «Sería mi mayor honor». Tomó su mano y en medio del gran salón de baile, rodeados por la gente más rica de la ciudad, el multimillonario y la hija de la sirvienta comenzaron a bailar. Y esta vez él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y con ese baile dejamos por ahora a Robert y Emily. Espero que su historia sirva como un pequeño recordatorio de que el acto más simple de valentía puede cambiar una vida y que la bondad es lo único que puede cerrar cualquier distancia. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote al final del día o tomando un descanso tranquilo. Deja un comentario. De verdad los leo todos. Si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, darle me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Gracias por pasar este tiempo con nosotros.